Buenas tardes, ahora vamos a darles una pequeña introducción. La mafia, originalmente llamada Cosa Nostra, ha aterrorizado el planeta por más de 2 siglos. Desde sus orígenes en Italia, ha logrado expandirse por todo el mundo, desde el norte de Asia hasta el sur de América. Ha llevado a un gran número de naciones al caos total. La mafia es considerada uno de los mayores problemas que ha afrontado el planeta en el último siglo junto al terrorismo y las catástrofes naturales. En este proyecto investigaremos no solo la historia y las razones por las cuales la mafia se ha convertido en lo que hoy es en día, sino también la repercusión que ha tenido en la sociedad desde sus inicios en el siglo XIX. Se le llama mafia a toda clase de crimen organizado, encargado de los negocios ilegales tales como el tráfico de armas, drogas y animales. También está a cargo de la prostitución y los juegos ilegales. Las mafias grandes. El origen. La mafia se originó en la ciudad de Sicilia, en Italia, a finales del siglo XIX. Es considerada la segunda etapa del feudalismo. Una figura clave en el origen de la mafia fueron los gabelotti, los recolectores de impuestos. Ellos administraban las tierras de los aristócratas. Como recompensa, obtenían un porcentaje de los cultivos y poder adquisitivo sobre algunos de los trabajadores. Estos, a cambio, tenían un porcentaje de las cosechas obtenidas. Los gabelotti cada vez se volvieron más poderosos y corruptos. Extorsionaban a los labriegos, se apropiaban indebidamente de los pastizales para dar de comer al ganado y organizaban grupos de ladrones y cuatreros. De ellos dependía el abastecimiento de comidas en las ciudades. Después de la unión en Italia, la cual no salió muy bien, la nación estaba en crisis. Empezó a reclutar un gran número de jóvenes para servicio militar y la mayor parte de la nación vivía en la miseria, ya que estos mafiosos abusaron de la economía de esta nación. Así, la mafia comenzó a aterrorizar a Italia. Colombianos. Durante la década de 1970 los productores y traficantes de la droga formaron grupos armados que los llamaron carteles, en otras palabras, mafia. Poco a poco estos grupos clandestinos se fueron creciendo y expandiendo, normalmente liderados por un capo o más. Estos carteles formaron guerras con el Estado debido a los intentos de evitar el tráfico de drogas a Estados Unidos. Desde entonces ha cometido actos terroristas civiles de amenaza contra el gobierno. No solo tiene conflictos con el gobierno, sino también con otros carteles que también manejan el tráfico, por lo tanto les influye en su negocio y les desaloja clientes. En conclusión, los carteles pelean entre sí y con el gobierno. Desde 1990 hasta la fecha, los carteles se han reforzado e infiltrándose más en el Estado. Por lo tanto, los carteles serán una potencia mucho más fuerte y tendrán más poder en el negocio. También se formarán alianzas entre algunos carteles y grupos terroristas, tales como guerrillas y paramilitares. Los carteles principales son el cartel de Medellín, que es esencial en este tema, ya que fue un cartel muy poderoso de máximo ataque terrorística en donde surgieron ataques famosos como el bus bomba en un edificio de Medellín. Los principales miembros van a ser Pablo Escobar como jefe principal, González Rodríguez Gacha, alias el mexicano, Carlos Leder y los hermanos Ochoa, que son Fabio, Jorge, Luis y Juan David. Esta mafia duró desde 1970 hasta 1993. Final del cartel fue debido a la muerte de Pablo Escobar en Medellín. El cartel de Cali fue un cartel creado por Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela. En Estados Unidos esta mafia fue señalada debido a que el 80% de la cocaína llegaba a este país provenía de este cartel. Por lo tanto, el cartel de Cali llegará a ser el grupo criminal más peligroso del mundo. Existió desde la década de 1970 hasta 1995, cuando capturaron a los hermanos Rodríguez Orejuela. El cartel del norte del Valle principalmente se operó en el norte del Valle del Cauca. Al decaer los carteles de Cali y Medellín tuvo un gran crecimiento de la década de 1990, finalmente desapareció el cartel cuando el jefe Wilber Varela, alias Jabón, fuera asesinado. El 28 de enero de 2008 y sus dos líderes fueron capturados en Estados Unidos, que son Juan Carlos Ramírez Abadia, alias Chupeta, y Diego León Montoya Sánchez, alias Don Diego. Y por último, el cartel de la costa o cartel de costa atlántica, otro cartel de gran importancia en la fabricación del tráfico de drogas. Este cartel se operaba en Barranquilla, en la zona Caribe, y controlaba el tráfico de drogas en otras regiones de Colombia. También traficó en el extranjero. En el 2000, su jefe Alberto Orlandes Gamboa, alias Caracol, fue extraditado a Estados Unidos y en el 2005 fue condenado a 40 años de cárcel.
Yakuza. La Yakuza es una mafia japonesa la cual tuvo sus inicios en el siglo XVII. No se sabe con exactitud de dónde proviene su nombre Yakuza, pero se cree que viene de un popular juego de cartas llamado Hanafuda, jugado por los llamados ancestros de la Yakuza, ya que en este juego la peor mano consiste en un 8, Ya, un 9, Ku y un 3, Sa. Se cree esto debido a la relación entre esta organización y el juego. La Yakuza reintrodujo los juegos de cartas a Japón, siendo la Hanafuda su principal juego de cartas en su negocio ilegal de juegos de azar, el cual anualmente produce millones de dólares. La Yakuza tuvo sus inicios en el periodo Edo, el cual va del año 1603 a 1868. Los samuráis eran admirados por la sociedad debido a su eficiencia militar y la protección que le ofrecían a la sociedad, pero con el paso del tiempo y la unificación de Japón en un solo gobierno, los samuráis resultaban inútiles para los propósitos de la nación. Los antiguos samuráis, luego de ser despedidos, se convirtieron en mercenarios y continuaron trabajando independientemente para sus antiguos jefes de la alta sociedad. Con el tiempo, estos mercenarios se fueron unificando, formándose pequeños grupos, por así decirlo, paramilitares que protegían distintos sectores de Japón, a cambio de comodidades proporcionadas por la comunidad. Estas fuerzas armadas ilegales se vieron involucradas con los negocios ilegales poco después de su surgimiento. A finales del siglo XIX e inicios del XX, Yakuza tenía el control de más del 95% de los negocios ilegales en todo Japón y está en camino a convertirse en la mafia más grande y una de las más importantes de todo el planeta. Además, luego de finalizarse la Segunda Guerra Mundial, ciertos grupos políticos de ultraderecha se ven involucrados en algunos grupos políticos operando y extorsionando. Aunque la Yakuza es mal vista en Japón por la gran mayoría de sus ciudadanos, esta no deja de expandirse y consolidarse cada vez más. Entre más años pasan con la Yakuza aún activa, más parece que estos enormes clanes tan despreciados en el mundo se convierten en empresas legalmente constitucionales en Japón. Lo más interesante de esta mafia es que aunque sea la más y la que más dinero produce, con unos 25.000 millones de dólares al año en todo el globo, es la que aparentemente le produce menos daño a su país. Los negocios ilegales de la Yakuza obviamente son un problema para las autoridades policiales, pero la verdad es que no han afectado para nada el progreso económico, cultural y social de Japón, no en un modo negativo. Es más, ciertos clanes le han traído beneficios a Japón, contribuyendo económicamente con el desarrollo de este país. Grande